Mi nombre es Antonio Ortiz, militante de la Juventud Comunista de México y además milito en el colectivo La Comuna del estado de Zacatecas. El día de hoy les vengo a platicar un poco sobre el tema del 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Para comenzar debemos de situarnos en otra geografía y en otro tiempo. El año es 1886 y nos encontramos en Chicago, Estados Unidos. El 1 de mayo se ha convocado a una huelga general en la cual muchísimos trabajadores que ya están hartos y cansados de ser explotados deciden comenzar a defender sus derechos laborales. Esto viene de un proceso previo en el cual ha habido varias actividades en las calles, pero que deciden culminar con una actividad central este 1 de mayo, en la cual muchos trabajadores, como les menciono, deciden en diferentes empresas, fábricas, hacer simplemente un paro general, demostrar que las condiciones en las que los tienen no son las indicadas, no son las más saludables, las mejores, y que si ellos no son utilizados o que si no son tomados en cuenta, pues las pérdidas van a ser grandes. Básicamente las exigencias que tienen son una jornada menor, una jornada de 8 horas es la que se maneja, el derecho a la huelga, a libertad de expresión, a la libre asociación, a un trabajo y a un salario digno. En ese entonces los salarios eran miserables, era una cosa absurda, sobre todo tomando en cuenta que las jornadas eran de hasta de 16 horas. Entonces si sumamos que era una carga muy pesada y que el salario era realmente miserable, pues las condiciones eran propicias para un levantamiento, una insurrección por parte de los trabajadores, y que por fortuna pues hubo realmente una organización. Básicamente la demanda que aglutinó a la mayor cantidad de trabajadores y que dio pie realmente a que pudiera darse, ¿no?, esta aglutinación, sobre todo que muchos trabajadores decían unirse, era la cuestión de la jornada de 8 horas, en la cual se hacía una partición en la cual se decía que sean 8 horas de trabajo, de jornada laboral, 8 horas de descanso, que son las del sueño, y 8 horas para disfrutar o de esparcimiento. Viéndolo desde este punto de vista de esta distribución, pues era más, no solamente más justo, sino que era además una situación más favorable desde el punto de vista de la vida, o de ser más llevadera la situación de aquel entonces. En esta protesta existió la represión, hubo muchos obreros asesinados, y además en este sitio estalló una bomba. Pese a que era una situación caótica, donde había muchos disturbios, se acusó injustamente a 8 obreros de este ataque, a los que el día de hoy conocemos como los mártires de Chicago. Esta pequeña plática que les estoy dando, tengo como base un documento, el cual va a ser publicado en nuestra página web, el de la Juventud Comunista de México. El sitio es jucomex.com. Ustedes al ingresar a nuestra página web van a encontrar este documento. Aquí van a poder ver, por ejemplo, el nombre de los 8 mártires, y además van a poder ver, si les interesa, cuáles fueron las palabras de uno de ellos antes de ser ahorcado. De los 8 que fueron condenados, 5 remitidos a la horca, a ser ahorcados, ¿no?, debido a esta sublevación por parte de los trabajadores, que enfureció muchísimo, ¿no?, a los empresarios. Entonces, debido a estos sucesos, el 1 de mayo es declarado como el Día del Trabajador, el Día Internacional. De esto, de acuerdo al Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, el cual se celebró en París unos años después, en 1889. Después de lo que se vio en Chicago, todo lo que retumbó a nivel nacional, se decidió a través de la Segunda Internacional, que era un gran conglomerado de obreros a nivel nacional, que el 1 de mayo fuera declarado el Día del Trabajador. Una cosa interesante, por ejemplo, es que si bien esto ocurre en 1889, en México no se celebra tal cual un día del trabajo, un 1 de mayo, sino hasta 1913. Y esto en parte es curioso porque hay otras consignas que sí se retoman desde antes, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que para ese periodo, 1913, México se encontraba en el periodo, ¿no?, de la Revolución Mexicana, la cual comienza en 1910. Bueno, pues hay que recordar que uno de los antecedentes que se tienen del gran descontento que había en ese entonces en México, pues es la huelga que hubo en Cananea en 1906, al igual de la de Río Blanco. Todo esto influenciado en gran medida por la parte del Partido Liberal, el cual estaba al frente de Ricardo Flores Magón. Las reivindicaciones y toda la cuestión de la temática de la lucha por un mejor salario, un mejor trabajo, ya existía, pero como tal no se reivindicó el día del 1 de mayo, sino hasta bastante tiempo después. Hay una frase la cual dice: los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Es una frase de Carlos Marx y de Federico Engels, la cual aparece en un texto que redactaron en 1848. Es el manifiesto del Partido Comunista, el cual es un encargo que le hace la Liga de los Comunistas, la que antes era la Liga de los Justos. Es decir, estamos hablando de un trabajo
por aglutinar a los trabajadores, al proletariado, desde tiempo previo. De este modo vemos que la influencia del comunismo ha estado, ¿no? Y es parte no solamente de la búsqueda del aglutinar a los trabajadores, al proletariado, sino de buscar las mejoras, de que tengamos mejores condiciones y de que tengamos una forma de vivir justa. Los intereses generales de la clase obrera son los mismos en cualquier parte del planeta, contrario a lo que la burguesía y los monopolios globales nos hacen creer. Esto además justifica otra frase con la cual se cierra este mismo documento: proletarios de todos los países, unidos. Si nos damos cuenta, nos daremos cuenta de que es la única forma en la cual se puede llevar a cabo alguna reivindicación o algún cambio, siempre y cuando haya unión. Se puede lograr. De la misma forma, si ustedes visitan nuestro sitio web, van a encontrar anexado a este mismo documento un texto de Rosa Luxemburgo, una comunista alemana. Ella escribió en 1894, entre enero y febrero de comienzo de ese año, un documento en el cual ella redacta lo que es para ella el origen del 1 de mayo. Y aquí ella hace mención a cuestiones interesantes. Por ejemplo, que el 1 de mayo, no así como tal, existía desde antes de lo que fue la masacre que ocurrió en Chicago, lo que dio pie a los mártires de Chicago. En 1856, bastantes años antes, ya había existido un intento porque los proletarios celebraran un día. En este caso, pues no fue el 1 de mayo, ellos celebraban otro día. Ustedes podrán entrar y averiguar en qué lugar y qué día del año decidieron ellos o eligieron para celebrar, y cómo es que ellos lo veían como una fiesta para darse cuenta de que las cosas podían mejorar y de que había muchas cuestiones que faltaban. Ellos vislumbraban un futuro en el cual hubiera aún mejores condiciones y que se debían de buscar. Dijeron: vamos a conmemorar un día del trabajo en el cual nos tomemos el día, no desde el punto de vista de no voy a hacer nada, no quiero saber nada del trabajo, sino viéndolo desde el punto de vista de, bueno, yo como trabajador debo de pensar qué es mejor para mí, de qué forma puedo mejorar mi situación. Y al final ellos deciden: oye, ¿sabes qué? Estaría bien que hiciéramos esto cada año. Se sintieron tan bien con la actividad que desarrollaron, se sintieron tan bien con lo que habían hecho, que dijeron: vamos a repetirlo, que sea al siguiente año. Y teniendo ya este precepto, ¿no? Desde antes, al momento en el que la Segunda Internacional decide rendir un homenaje, ¿no? Un debido homenaje a los mártires de Chicago, pues retoman, ¿no? Esta actividad que ya existía en otra parte del mundo y las unifican, ¿no? Y dicen: vamos a celebrar un día del trabajo de las y los trabajadores a nivel internacional y unificarlo, ¿no? Y a partir de ahí nace, ¿no?, lo que es el 1 de mayo. Pero más que eso, pese al día de la semana en el que caiga el día del trabajo, debe de ser un día en el cual nosotros como trabajadores nos preguntemos: ¿están bien nuestras condiciones? ¿Podrían estar mejores? ¿De qué forma? Y sobre todo darnos cuenta de que es muy probable de que otros compañeros en nuestro mismo centro de trabajo piensen lo mismo. Y si no, compartirlo, porque tal vez ellos piensan en algo diferente y que es mejor para nosotros. Ese debería ser la tarea o la temática de este 1 de mayo. Como muchos otros años y como en muchas otras ocasiones, buscar la manera de manifestarse, tal vez salir a marchar, tal vez las condiciones de la pandemia no nos lo permitan a todos, pero sí hay que buscar la forma de que sea temática, de que sea un tema de nuestra discusión ese día, y por qué no todo el mes. Que busquemos la forma de reivindicar a los trabajadores, de mejorar nuestras condiciones salariales, laborales, y sobre todo pues que vivamos en un sistema más justo, ¿no? Como dijo Carlos Marx y Federico Engels: proletarios de todo el mundo, unidos. Nos vemos.